El período Cretácico, que abarcó desde hace aproximadamente 145 a 66 millones de años, fue una era de asombrosa biodiversidad y cambios evolutivos. Aunque la atención suele centrarse en los dinosaurios colosales que dominaron este tiempo, el Cretácico también fue el hogar de otras criaturas gigantescas que dejaron una huella indeleble en la historia de la vida. Entre estas bestias prehistóricas, los cocodrilos alcanzaron proporciones inimaginables, representados por uno de los depredadores más formidables que jamás haya existido, el Deinosuchus. El Deinosuchus, cuyo nombre significa cocodrilo terrible, se alzó como una fuerza dominante en su ecosistema, rivalizando incluso con los dinosaurios más poderosos. Su tamaño gigantesco, combinado con una fuerza de mordida devastadora, lo convirtió en un depredador que redefinió las dinámicas de la vida cerca de los cuerpos de agua. Sin embargo, su legado va más allá de su impacto como depredador. El Deinosuchus ofrece una ventana fascinante a la evolución y adaptabilidad de los cocodrilos, criaturas que han persistido a través de millones de años. A lo largo de este relato, exploraremos la historia de este coloso, desentrañando los secretos detrás de su inmenso tamaño, su papel en el Cretácico y su relación con los reptiles modernos. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para descubrir cómo el Deinosuchus se convirtió en un verdadero titán del pasado. Hace aproximadamente 82 millones de años, en las vastas tierras que hoy conforman América del Norte, emergió un depredador cuya presencia cambiaría para siempre el equilibrio de los ecosistemas prehistóricos, el Deinosuchus. Este reptil, que podría describirse como un antepasado colosal de los cocodrilos modernos, no solo dominaba los ríos, lagos y estuarios de su tiempo, sino que también desafiaba el reinado de los dinosaurios. El nombre Deinosuchus proviene del griego y significa cocodrilo terrible, un apelativo que resulta completamente apropiado al considerar sus proporciones titánicas. Con una longitud que podía alcanzar los 14 metros y un peso que superaba las 10 toneladas, este reptil era un auténtico gigante de su época. Para poner en perspectiva su tamaño, basta con señalar que el cocodrilo de agua salada, el reptil más grande que existe en la actualidad, es hasta 8 veces más pequeño que algunos de los individuos más grandes de Deinosuchus. La historia del descubrimiento del Deinosuchus comenzó en los años 50, cuando se encontraron dientes gigantes en Carolina del Norte. Inicialmente, los paleontólogos asumieron que estos fósiles pertenecían a un pliosaurio, un reptil marino gigante. Sin embargo, descubrimientos posteriores de cráneos y restos más completos revelaron que estos fósiles correspondían a un cocodrilo. Este hallazgo no solo redefinió nuestra comprensión de los reptiles prehistóricos, sino que también marcó el inicio de un fascinante estudio sobre la biología y el impacto del Deinosuchus en su entorno. Con el tiempo, los investigadores identificaron hasta 4 especies distintas de Deinosuchus. Entre estas, Deinosuchus hatcheri y Deinosuchus riograndensis destacaron por su tamaño y fuerza excepcionales, convirtiéndose en las especies más grandes conocidas hasta la fecha. Sin embargo, todas las especies compartían características que las convertían en depredadores apex: cuerpos robustos, cráneos masivos y una fuerza de mordida que no tenía rival en su tiempo. El surgimiento del Deinosuchus no solo representa la evolución de un depredador formidable, sino también el comienzo de un capítulo único en la historia de los cocodrilos, criaturas que han demostrado una capacidad inigualable para adaptarse y sobrevivir a través de las eras. Ampliación. Su papel en el ecosistema. El Deinosuchus desempeñó un papel crucial en los ecosistemas del Cretácico. Como depredador tope, no solo cazaba para sobrevivir, sino que también regulaba las poblaciones de otras criaturas
incluidas algunas especies de dinosaurios. Su presencia en los sistemas fluviales y estuarios alteraba la dinámica de las comunidades locales, convirtiéndolo en un factor clave para el equilibrio ecológico de su tiempo. Los restos fósiles indican que el Deinosuchus tenía una dieta variada que incluía tortugas gigantes, peces y dinosaurios que se aventuraban cerca del agua. Este hábito de caza, combinado con su inmenso tamaño, lo convertía en una amenaza constante para cualquier criatura que habitara o visitara su territorio. El Deinosuchus, con su tamaño colosal, no solo era una amenaza visual, sino que poseía una de las mordidas más poderosas jamás registradas en un animal terrestre o acuático. Los paleontólogos estiman que la fuerza de su mordida podía alcanzar los 100.000 newtons, más del doble que la del famoso Tyrannosaurus Rex. Este nivel de fuerza le permitía no solo someter a sus presas, sino también destrozarlas de manera eficiente, asegurando que ninguna criatura que cayera en su mandíbula tuviera escapatoria. Su cráneo era una obra maestra de la evolución. Extremadamente robusto y reforzado, estaba diseñado para resistir las enormes presiones que generaba al morder. Dentro de su mandíbula, los dientes eran su verdadera arma letal. Aunque no eran particularmente largos, su diseño corto y grueso los hacía increíblemente resistentes. Estos dientes no solo podían perforar la carne, sino que también estaban adaptados para triturar huesos con facilidad, lo que permitía al Deinosuchus aprovechar al máximo a sus presas, incluso cuando éstas eran de gran tamaño. En la parte trasera de la mandíbula, algunos dientes presentaban formas redondeadas y romas, similares a martillos naturales. Estas estructuras especializadas eran perfectas para destrozar las conchas de tortugas gigantes o los huesos más duros de sus presas, un rasgo que lo diferenciaba de otros cocodrilos prehistóricos y lo posicionaba como un superdepredador. Fósiles de hadrosaurios, los dinosaurios de pico de pato, han revelado marcas de mordidas inconfundibles en sus huesos, evidencia de que el Deinosuchus no solo cazaba a estos gigantes herbívoros, sino que también los sometía con facilidad gracias a su arma más temible, su mordida. El Deinosuchus no era solo un sobreviviente, era un dominante absoluto en los ecosistemas acuáticos del Cretácico. Sus características físicas, combinadas con su comportamiento estratégico, lo convertían en uno de los depredadores más efectivos de su tiempo. Gracias a su tamaño descomunal y su fuerza impresionante, este coloso prehistórico se situaba en la cima de la cadena alimenticia. Una de las tácticas más temidas del Deinosuchus era su método de emboscada. Como los cocodrilos modernos, acechaba en cuerpos de agua poco profundos, casi invisible para sus presas. Sus enormes mandíbulas permanecían sumergidas, esperando el momento perfecto para atacar a animales que se acercaban a beber o cruzar el agua. Una vez que se lanzaba al ataque, su peso y fuerza lo convertían en una máquina imparable. Entre sus estrategias estaba el giro mortal, una técnica devastadora que aún utilizan los cocodrilos actuales. Este movimiento implica sujetar a la presa con sus mandíbulas y girar violentamente sobre su eje, desmembrándola o provocando heridas letales que impedían su escape. Esta habilidad, combinada con su capacidad para triturar huesos, hacía que incluso los dinosaurios más grandes fueran vulnerables al Deinosuchus. Aunque su dieta principal incluía animales de gran tamaño, como los hadrosaurios y otras criaturas terrestres, el Deinosuchus también se adaptaba a una variedad de presas más pequeñas. Las tortugas gigantes y peces de gran tamaño eran un recurso habitual, y su flexibilidad alimenticia le permitió prosperar en una amplia gama de entornos, desde lagos y ríos hasta zonas costeras. Un aspecto fascinante de su comportamiento es su posible interacción con los gigantes del océano, como el Mosasaurus.
un depredador marino que rivalizaba con él en tamaño. Aunque no hay evidencia directa de enfrentamientos entre ellos, se ha teorizado que, en áreas donde sus hábitats se solapaban, podrían haberse encontrado ocasionalmente. El Deinosuchus, capaz de explorar aguas profundas, habría sido un competidor formidable incluso en el reino marino. La habilidad del Deinosuchus para adaptarse a diversos ecosistemas y estrategias de caza lo convirtió en un depredador versátil y temible, ya sea acechando en aguas tranquilas o enfrentándose a desafíos en estuarios y costas. Este cocodrilo prehistórico dejó una huella imborrable en la historia del Cretácico como uno de los mayores depredadores que jamás hayan existido. Hace aproximadamente 73 millones de años, el Deinosuchus, el coloso de los ríos y lagos del Cretácico, desapareció de los registros fósiles. Su extinción marcó el fin de una era para los ecosistemas acuáticos, dejando un vacío en el equilibrio de la fauna prehistórica. Sin embargo, las razones exactas de su desaparición continúan siendo un misterio que intriga a los paleontólogos. A diferencia de otras criaturas gigantescas de su tiempo, el tamaño del Deinosuchus no parece haber sido un factor determinante en su extinción. De hecho, muchos animales igualmente grandes o incluso más pequeños sobrevivieron hasta el final del Cretácico. Una de las hipótesis más plausibles es que cambios climáticos drásticos alteraron los hábitats acuáticos que el Deinosuchus necesitaba para sobrevivir. Estos cambios pudieron haber afectado la disponibilidad de presas, los niveles de agua en ríos y lagos, o la calidad de los estuarios donde prosperaba. Otra posibilidad es la competencia con otras especies. Aunque el Deinosuchus era un depredador tope, otros reptiles marinos y acuáticos, como los mosasaurios y grandes tiburones, pudieron haber desplazado a este gigante en ciertos territorios. Además, la aparición de nuevos depredadores terrestres y acuáticos podría haber reducido sus oportunidades de caza y reproducción. A pesar de estas teorías, el enigma persiste. Sin fósiles adicionales que revelen los últimos días de este coloso, las preguntas sobre su extinción seguirán abiertas. Lo que está claro es que el impacto de su desaparición fue significativo, especialmente para los ecosistemas que habían evolucionado bajo su dominio. Aunque el Deinosuchus dejó de existir hace millones de años, su legado sigue vivo en los cocodrilos modernos. Aunque mucho más pequeños, los cocodrilos actuales comparten características anatómicas y comportamentales con este titán prehistórico. La forma de su cuerpo, su mordida poderosa y su habilidad para adaptarse a diferentes entornos son testamentos de una línea evolutiva que ha resistido el paso del tiempo. El Deinosuchus no fue solo un cocodrilo gigante, fue un símbolo de la diversidad y la sofisticación de los ecosistemas del Cretácico. Sus interacciones con dinosaurios y otras criaturas nos ofrecen una visión fascinante de un mundo donde los ríos y lagos estaban gobernados por un depredador capaz de alterar la dinámica de todo un ecosistema. ¿Te imaginas vivir en un tiempo donde un reptil de 14 metros acechaba bajo la superficie, esperando a su próxima presa? Aunque su desaparición dejó un vacío, su historia nos recuerda lo increíblemente dinámico y asombroso que ha sido nuestro planeta a lo largo de su historia. El Deinosuchus es una ventana al pasado, un recordatorio de que incluso los depredadores más grandes enfrentan los desafíos de la evolución y el tiempo.